Igual hay días como que en general uno termina confundiéndose uno mismo, ¿cierto? Y no es porque las cosas sean muy complicadas, o quizás sí, nomás que hay veces que el medio nos reta un poco a, no sé, ponernos a nosotros mismos bajo no el pedestal, no el tragaluz, no tampoco. La señal de Batman, ponernos bajo la señal de Batman. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro coloquio conmigo, su amigo el chino. Em, Me demoré en grabar esta semana porque venía como avión pensando en que quería hablar de esta película, pero de pronto me vi como surcando una suerte de campo minado, ¿cierto? Obviamente la película en cuestión es una de las más afamadas películas del año pasado, ya a esta altura, ¿cierto? The Substance. Em, Nada, no creo que valga la pena mucho hablar de The Substance, pero para aquellos que no tienen la más mínima idea de qué es The Substance, ¿cierto? Es esta película de horror protagonizada por Demi Moore y... ¿Cuál es su nombre? Margaret Qualley, donde básicamente una estrella de televisión ya entrada en edad descubre de que debido a su edad misma está como en el ocaso de su carrera y está siendo expulsada de su programa, en serio, descubre una cuestión llamada The Substance, la sustancia, y no es una guaguita, em, con la cual si tú te la inyectas puedes hacer básicamente un clon. No, básicamente es literal un clon, porque hablan de la separación celular. Puedes crear un clon tuyo que vive tu vida durante una semana. Entonces, la gracia es que este clon tuyo es, bueno, le dicen, en la película le llaman como una mejor versión, ¿cierto? Pero en términos prácticos es como una versión más joven en este caso, de Elizabeth Sparkle, que es el personaje de Demi Moore, que obviamente su versión más joven es retratada por Margaret Qualley. Y claro, la ley o la regla de este intercambio es que tienen que cambiar una vez por semana. Básicamente una semana es Margaret Qualley, el personaje que se llama Sue, ¿cierto? Y una semana tiene que ser Elizabeth, porque básicamente como es una sola persona, el clon tiene que como consumir parte de la que le llaman la matriz, la persona principal, para subsistir. Y no puede esto, ¿por qué el clon no puede vivir por siempre? Porque son una persona. Po. Y la película es insistente sobre eso. Es una persona, entonces terminas consumiéndote a tu matriz. Y si te consume a toda tu matriz, obviamente no puedes seguir viendo. Entonces el clon también muere. Entonces la idea es que tienen que encontrar cierto balance, ¿cierto? Ambos individuos, ¿sí? Porque al final son individuos o dos versiones de una misma persona, tienen que aprender a convivir para no morir, básicamente. Como es esperable, después se crea un conflicto en la película donde la versión más joven, Sue, de Elizabeth Sparkle, ¿cierto? Como que quiere ser mucho más, quiere vivir más porque su vida joven es mucho más productiva, ¿cierto? Tiene mucho más potencial, la está pasando mucho más bien y empieza a consumir mucho más de lo que le corresponde a través de su matriz, lo que termina evocando en el principal conflicto de la película. Em, lo importante aquí es que esta película es muy buena, pero es buena por un motivo que a mí me pareció curioso desde el día uno en que la vi. Esta película corresponde o es parte del género llamado body horror, ¿cierto? O horror corporal, si uno quiere traducirlo. Y el body horror es como un subgénero del horror que está muy caracterizado por la utilización de imágenes em, obviamente referidas al cuerpo, pero como de carácter muy violento. Hay mucho gore, hay como em, mucha como, ¿cómo decirlo así? Interpretación del cuerpo. No es como solamente violencia, ¿cierto? Sino como que eh,
las cosas que hace el cuerpo, que obviamente son extraordinarias y obviamente son de carácter extremo y agresivo, siempre son plataformas para contar el argumento general de la película, o ya sea llevar a la película, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ya sea crear los elementos de horror. Entonces, en el caso de Substance, fue una película que impactó harto porque el género del body horror no es un género mainstream, hay que decirlo así. Y The Substance es una película que hoy por hoy la conocemos como bien famosa, pero esta película no es como eh, Paramount presenta, ¿cierto? Está como producida por estudios más chicos, fue como el director tampoco es una directora no como estas que aseguran plata y todo, no quiero decir que es una película indie, pero va por ese estilo. Y eso porque el body horror nunca ha sido un género mainstream, porque el ejercicio comunicativo del body horror es, no es del gusto de cualquiera. Y de forma entendible, ¿cierto? Porque no sé, si yo quiero hacer un comentario X sobre algún aspecto de la sociedad, lo puedo hacer con dos personas sentadas en una biblioteca hablando, o que una de esas personas como que le crezca otra cabeza en el oído, ¿cierto? Lleno de pus y sangre así. ¡Ah! Y eso es más o menos como el efecto que tiene The Substance. Eh, no hay mucho que spoilear, la verdad, pero también, como he dicho un montón de veces, he tratado de reducir un poco el impacto. Pero la importancia y el arrastre de The Substance, ¿cierto? Es que usa el body horror para básicamente exponer el sexismo como inigual, inequitativo, bueno, el sexismo desbalanceado en el mundo en la industria del entretenimiento estadounidense, ¿cierto? En particular sobre las mujeres y cómo cuando llegan a cierta edad, si es que están en un ambiente tan sexualizado de que al final son desechadas, que es lo que le sucede al protagonista Elizabeth Sparkle, ¿cierto? Creo que la película tiene como 50 y ya es como, ya estás muy vieja, no puede ser un factor de atracción, ¿cierto? Ahora, igual hay varios como salvos y detalles como pequeños en la película que obviamente no disminuyen el argumento principal, pero son dignos de tomar en cuenta. Como por ejemplo, no sé, que Elizabeth Sparkle no es como... en ningún momento te dan a entender de que ella es como una actriz, ¿cierto? O de que alguna vez pretendió serlo. Como que es una mujer dedicada como a los videos de ejercicio, ¿cierto? Donde como que su cuerpo y sex appeal en parte era como uno de los ofrecimientos que tenía. Ahora bien, puede que, como digo, como que pise muchas minas en este campo minado al de repente hablar de este tipo de cosas, porque obviamente esto no diluye lo criticable o el nivel de sexismo implícito en que ella se quede sin trabajo solamente porque tiene 50, a pesar de que trabaja en la industria como estética, como el lado estético del entretenimiento, ¿cierto? Pero también hay que aceptar de que el hecho de que no haya, de que la película no te introduzca el hecho de que ella haya querido ser actriz o otra cosa, como que de alguna forma hace todo más obvio. Y cuando eventualmente hacen el cambiazo con Sue, que es su versión más joven, la película igual no hace ningún gesto ni ningún ánimo de esconder lo que está mostrando. Especialmente en cómo está grabada. Por ejemplo, no sé, todas las escenas con Sue están enfocadas mucho en su cuerpo, en su sexualidad. Entonces como que la sexualidad ahí es la moneda de cambio entre ambos lados del mismo personaje, ¿cierto? Y al mismo tiempo es la sexualidad la que es el reflejo de la crítica principal de la película. Ahora bien, yendo hacia el aspecto que a mí me acongoja de la película en general, que es el uso del body horror como plataforma comunicacional. En este caso en particular, em, el, hay varios elementos y yo creo que bueno, es una de las cosas buenas de la película, que hay un montón de elementos para los cuales utilizan este aspecto.
ya sea para hablar del sexismo, ya sea para hablar de la industria, del entretenimiento, ya sea para hablar de las crisis de identidad, ya sea para hablar de... Y todo esto a través solamente de la muestra del cuerpo. El, el guión de la película no es como... Obvio, no es la palabra porque igual es media denigrante, puede verse como un poco agresiva, pero como que nadie se manda un soliloquio tal o hay como algún misterio de qué se trata la película, no. Onda, los hombres, especialmente el personaje de Dennis Quaid, em, son como asquerosamente obvios, son como asquerosamente pervertidos, como que nadie es sutil, nada es sutil en esta película. Entonces a la hora de que llegan las escenas como más impactantes o más fuertes del body horror, y aquí es donde yo entro como un poco a no tener problemas con la película, pero fue como las preguntas que me surgieron a la hora de que llega el body horror, de verdad es para preguntarse si estos elementos ayudan o no al mensaje que la película quiere enviar. Hay elementos que efectivamente son efectivos, valga la redundancia, ¿cierto? En particular, no sé, de nuevo, pido disculpas si la cago, pero por ejemplo es obvio de que en las escenas que muestran tanto a Elizabeth como a Sue desnudas, es para comparar el discutible sex appeal que pueden tener ambas, ¿cierto? Aquí sin tomar como un lado y decir cuál de ellas es más atractiva que otra, no quiero ser fome hetero repetitivo. Igual es obvio el objetivo que va la película, ¿cierto? Entonces hay momentos en que, por ejemplo, claramente Elizabeth o Demi Moore en sí, la actriz, hacen un juego de maquillaje, un juego de general, así como de cómo presentarla, de cómo mostrarla. La presentan más vegetal, la presentan como con más inadecuada. Entonces como que los elementos visuales, ya sea utilicen o no el body horror, insisto, sobre la misma palabra, a ratos me parecían obvios. Y de nuevo, no voy a hacer juicio sobre si esto es bueno o es malo, pero me hacía eco sobre el género en sí. Y antes de volver sobre The Substance, esto me pasa en particular porque uno de mis cineastas favoritos en general, y en el género de horror en general, y en el género de body horror en particular, es David Cronenberg. Eh, y como que yo pensaba, y esto es como medio desde una perspectiva como, tampoco quiero parecer así como celoso ni nada, pero yo pensaba como, porque tampoco David Cronenberg no es como un director que sea como hoy, como under o que a nadie le guste, no, es famoso y ha sido reconocido por su trabajo. Pero siempre yo sentía como cierto grado de frustración cuando se hablaba de, bueno, igual tiene sus películas más, no rancias, pero igual tiene como películas ya como que apuntan a, o que toman este aspecto del body horror a un nivel un poquito más extremo. Como por ejemplo, no sé, esa de los gallos que se calentaban con los choques, ¿cómo se llama? Vamos a buscarla. Eh, pero hay otras películas, por ejemplo, como el Crash, como La Mosca, ¿cierto? El Videodrome, que es como una de mis favoritas, yo creo que una de las favoritas de muchas, ¿cierto? Scanners, Naked Lunch, qué buena película esa también, güey. Qué buena película. Como que siempre el uso del body horror en el caso de Cronenberg en particular. Uy, Cosmópolis, qué fome esa película. El uso del body horror y de la violencia en Cronenberg. Yo siento que siempre eh, no es que sea menos obvia que en The Substance, pero siempre es como más sutil.
nuevamente, esto no es ni bueno ni malo, pero por ejemplo pensemos en Videodrome. Videodrome se trata sobre James Wood, ¿cierto? Un que maneja una televisora, una estación de televisión pequeña, y como que se encuentra esta señal pirata que se llama Videodrome. Encuentra esta señal pirata que se llama Videodrome y es como una señal 100% enfocada como al contenido extremo. Casi como snuff, así como... Y, y habla de tortura, de muerte y como de violaciones, etcétera. Y el mensaje de la película es como, oye, en los medios, en ese entonces, estamos hablando ¿de qué año lo tengo ahí? ¿De qué año es esta cuestión? Del 83, estamos hablando que en los 80 Cronenberg ya hablaba de la crítica o criticaba ya en una sociedad que se estaba moviendo a una dependencia del medio visual y cómo la saturación de contenido estaba creando esta necesidad por contenido más extremo y esta como falta de eticidad en tanto los creadores como los distribuidores de material audiovisual, que era básicamente, oye, ya tírate todo el chocolate al piso, si esto es lo que la gente quiere ver, ¿cierto? Y en la recordada, esta película no es full, no tiene tanto body horror, creo yo, como de Substance, pero al final también usa el body horror para contar la misma historia, ¿cierto? Em, o sea, no la misma historia, pero para lograr el mismo efecto. Hacia el tercer acto de Videodrome, el personaje principal de James Woods, como que empieza a tener alucinaciones, y todas estas alucinaciones son realizadas con body horror. Se le abre el abdomen y en el abdomen como que consume ideas a través como si fueran cassettes. Em, Eventualmente como que la pistola que tiene se le fusiona a la mano, obviamente haciendo como una especie de metáfora o señalética a la inescapable violencia en la cual él estaba sufriendo. Y después se encuentra como con los creadores de Videodrome que hablan de la posibilidad de controlar las masas a través de este, básicamente, control mental que es el eh, tener a la gente pegada a este tipo de contenido audiovisual más extremo, ¿cierto? Bueno, y todo eso termina en la gran y famosa final de la película con James Woods eh, matándose de manera tanto en la televisión como en persona. ¿Y cómo es la frase que dice? Muerte al cuerpo antiguo. Long live the new flesh, creo que es la frase, ¿cierto? Como que nuestra integridad física ya no importa nada, así como que lo único que importa, la hemos matado, ¿cierto? Una onda media nietzscheana de destruir a Dios, pero de destruir nuestra propia identidad porque se la hemos entregado a los medios, y estos medios son así 100% perversos, ¿cierto? Son perversos, son asquerosos, ¿cierto? Pero bueno, ¿cuál es el punto de traer Videodrome y Cronenberg a la palestra? Es que no puedo evitar, más o menos, pensar de que la fama de, mm, de The Substance tiene que ver con esta simpleza. Y lo indie de Cronenberg y de cosas similares tiene que ver con la sutileza del uso del body horror. ¿Cuál es no el problema acá, pero cuál es el tema? Es que al final es el mismo género. Es como, no sé, utilizar las mismas herramientas para hacer como cosas súper distintas. Entonces mi punto no es criticar o no criticar la popularidad de una u otra película, sino que em, como que me llamó la atención de que el body horror fuera tan popular en The Substance. Y al final, no creo que la palabra sea aceptable, pero siento que el body horror en The Substance pasa hasta piola. Pasa hasta piola porque el mensaje en sí es muy relevante, es muy directo. Como que la idea de la obviedad, de nuevo, esto no lo digo de manera ofensiva, o no trato de ser ofensivo con ello, pero el punto
cúlmine de la obviedad de Substance tiene que ver con eso, tiene que ser como una demostración de que no importa qué tipo de persona uno sea, cuando el mensaje es así de claro, así de entendible y así de relevante, como que da lo mismo que sea body horror. Y ahí es donde uno entra como a pensar en, no sé, en las películas como más polémicas de Cronenberg, por ejemplo. Death Ringers o Crash, ¿cierto? Que la gente va como, oye, esto es muy pervertido. O las películas más difíciles de entender, como la última Crimes of the Future se llama. No, revisar, no, para no cagarla. Crimes of the Future, ¿cierto? Con Viggo Mortensen. Es como, bueno, anda a tratar de entender derechamente esa película, ¿cierto? Entonces es súper accesible y fácil decir, oye, no sabéis que Cronenberg se va en las mansas voladas y todo. Y puede que sus temas en general, o como sus mensajes en general, sean no, no peores, no mejores, pero simplemente más rebuscados. Entonces, The Substance me llevó como a esta reflexión del body horror y pensar en cómo plataforma comunicativa dentro del horror sirve para tanto, ¿cierto? Otros dos ejemplos, por ejemplo, The Thing, ¿cierto? John Carpenter's The Thing. En The Thing el body horror como que, ¿cuál es su propósito? Es como casi em, como revolucionario, como alguna idea media rebuscada de Cronenberg, o directo, crítico social como The Substance. No, como que en The Thing el body horror es única y exclusivamente para ayudar al setting de horror, porque el plot general de The Thing es un thriller, ¿cierto? Es un thriller donde todos se sospechan de todos, quién es quién es el criminal, quién es el culpable, y todo eso como que se lleva a otro nivel simplemente basado en esta como impacto visual que tiene el body horror. Y otro ejemplo es como Saw. No soy muy fanático de Saw, pero Saw es una franquicia que utilizó el body horror en primera instancia para hacer una crítica que está como entre la mitad entre The Substance y alguna cosa de Cronenberg, en que es algo como directo, pero a la vez con ciertos matices, ¿cierto? Como que es como el carácter ético del horror en Saw. Pero igual es body horror. Igual es la utilización de la mutilación del cuerpo, llevar los límites físicos y visuales del cuerpo a punto de extremo para desensibilizar al espectador, para así como abrirte los ojos. Y el último body horror puede ser como el body horror como en Braindead, ¿cierto? Lo Peter Jackson, que es como el body horror que ya es casi por el absurdo, que es como casi por comedia. Y es lo mismo, como abrir los ojos del espectador y como que pegarte una cachetada y decir como mira qué absurdo que es llevar los límites del cuerpo. Porque al final el cuerpo es lo más sagrado que tenemos nosotros, pues. Entonces como de repente una película así como de terror, de asesinos, ¿cierto? En que alguien llegan y le pegan un tiro, no es tan impactante como, no sé, la película en que ese mismo cuerpo es como mutilado o maltratado, es mucho más sensible para uno como ser humano. Pero volviendo a The Substance, yo me estaba como acongojado por su versión del body horror. Porque parte de mí pensaba de que el hecho de que fuera tan obvio, de que fuera como tan directo, como que parte de mí sentía que tenía que necesariamente echar la película como un peldaño abajo, ¿cierto? Es como, esto es muy obvio. Y recuerdo que la primera vez que la vi, disfruté de sobremanera las escenas de body horror, pero la idea no la disfruté tanto porque era muy obvia. Y aquí tengo que ser 100% sincero. Em,
igual esto como no es un campo minado, ¿cierto? Como un pelado fome hétero, hay elementos de del mensaje de The Substance que me son no difíciles de entender, pero más difíciles de empatizar, ¿cierto? Yo no solamente soy un buen pelado hétero, sino que estoy como súper alejado del mundo como de la relación interpersonal basada exclusivamente en apariencia o en sexualidad, como que esos temas me son súper ajenos, pues. Entonces, independiente de ser hetero o no, hay elementos de la película que simplemente no me pegaron tan fuerte. Parte de mí también pensó que esto también debería bajarle como algunos puntos a la película, así pero claro, es como, no, esto está, como por ejemplo, no sé, em, de nuevo, no me voy a lavar las manos de que yo bueno, no soy como, como el personaje de Dennis Quaid, pero cuando ponen estos personajes, estos hombres heteros tan rancios, insisto, yo no soy para tirar la primera piedra como buen que no soy rancio. Son personajes súper alienígenos para mí. Son como conceptos que son como súper violentos y poco representativos. Insisto, esto es completamente eh, equivocado porque la crítica está ahí y es tan relevante y la película fue tan importante por lo mismo, porque la crítica es real, ¿cierto? Básicamente hablamos de la masculinidad tóxica y todo esto es como imágenes de masculinidad que son súper rancios. Pero me costó caleta conectar con eso. Encontré de que la película, en la medida que se basaba en el body horror y iba más a los extremos, como que más me perdía, me sentía como alejado. Intelectualmente, igual no me gusta mucho esa palabra, pero intelectualmente entendía la película, pero emocionalmente no me llegaba como lo que me llega con películas como de Cronenberg. Es como por ejemplo Dead Ringers. Dead Ringers igual es como una película que tiene como un carácter súper sexual, bueno, como muchas de Cronenberg. Pero Dead Ringers igual tiene una suerte de comentario que... em, no sé si bipartidario es como decirlo de esa forma, pero yo creo que tanto mujeres como hombres pueden como obtener similar nivel de incomodidad en una película como Dead Ringers. Pero en The Substance, si bien cualquier hombre hetero puede sentirse aludido a su crítica a la toxicidad masculina, en la medida que se va a un campo más extremo, muchos de los que caemos como en el entremedio igual nos perdemos. Y ese es como el centro carameloso de mi problema con la película. Me hubiera encantado sentir ese impacto de mejor manera. Si sé que soy yo también aludido, no sé, cuando se muestran, no sé, se hacen primeros planos de Sue, ¿cierto? Y se muestra su ingle o como, no sé, se enfocan en la sexualidad de eso, solamente para después mostrarte como de manera como más asquerosa imágenes del cuerpo y imágenes como violentas, ¿cierto? Como que imágenes más agresivas al respecto. Si sé que también uno como no como hombre necesariamente rancio, pero como parte del diagrama de Venn que está ahí, ¿cierto? También esas escenas son para ti, ¿cierto? Mira, te gustó ver eso? ¿Te provoca cosas? ¿Qué te provoca esto? Pa, cachetazo, ¿cierto? Y obviamente cuando llega al clímax de la película y sale monstruo Elisu, creo que se llama, esa ya es una cachetada para todos. Y yo creo que, bueno, por eso yo creo que el final de la película es lo mejor, ¿cierto? Porque es como una suerte de eclosión de body horror, ¿cierto? Como que le escupe literal en la cara a todos. A todos los que les caiga, así. Como así, casi como una metralleta, así. Pi, 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 pi. Es crítica para todos, porque al final, mal que mal, somos todos parte del mismo sistema, ¿cierto? Algunos con más culpabilidad que otros, obvio. Algunos
con más incidencia o con más, ¿cómo se dice cuando tienes como la capacidad de afectar la realidad? Con más capacidad de afectar la realidad, ¿cierto? Hay distintos niveles, pero al final cuando la película explota en un río de sangre, eso nos cae a todos. Entonces al final de la película igual me termina trayendo de vuelta y igual me termina trayendo a la palestra, ¿cierto? Y a la intensidad de la misma. Entonces en ese sentido funciona. Pero yo creo que mis ganas de hablar de la película son suben y bajan al igual de como sube y baja como mi nivel de identificación con la película a través de la misma. Incluso me es difícil empatizar porque y hablando desde la perspectiva o como tratando de ponerse en la perspectiva la female gaze, aún así como que me es súper ajena la película. Insisto, los temas de atractivo sexual y de eso son como son súper poco entendibles para mí. Son como, no sé, es literal ver las cosas desde afuera. Son temas que como que se me escapan. Porque no lo entiendo, ¿no? Y es como algo de que personalmente en vida no me ha tocado vivir mucho tampoco. Entonces como que adhiero a un montón de patrones y estereotipos de, no sé, sexualidad heteronormativa, obviamente. Porque fui criado en eso. No me lavo las manos tampoco del todo. Pero en nivel comunicacional y en nivel crítico, cuando el tema es muy obvio, como yo no soy partícipe mucho de ese contexto, o de manera directa, más bien de manera indirecta, me escapa un poco. Y de alguna forma igual es frustrante porque uno sabe que este tema es relevante, uno sabe que la película es relevante y que su ejercicio comunicativo es directo, útil y necesario. Pero es inevitable sentir cierta culpabilidad cuando la película te pierde y te pierde como porque no trata de integrarte de alguna forma. No tiene por qué, obvio, no tiene por qué. No tienen por qué andar haciendo películas para uno. Pero al mismo tiempo uno como espectador tiene derecho a sentirse así, ¿cierto? Este ámbito como muy glamoroso y muy hipersexualizado de las relaciones interpersonales, inevitablemente a mí me saca para afuera. En cambio, por ejemplo, volviendo a Cronenberg, ya no sé, Crash es una película súper rancia por su contenido, ¿cierto? Y no siento absolutamente ninguna empatía con gente que se estimula sexualmente con tener accidentes de tránsito, así en lo absoluto, así como que ni siquiera me gustan los autos. Eh, pero tiene cierto dejo de transversalidad, así como, mira, aquí están, estas son perversiones que llevan al extremo, digamos, la normatividad sexual de tu realidad, ¿cierto? Aquí la llevo a un extremo, pero no tengo que necesariamente, eso no excluye a nadie, porque si bien puede que tus kinks o como tus tendencias sexuales no sean tan extremas como eso, tú tienes tendencias sexuales. Y en la medida de que, no sé, pueden que sean socialmente discutibles, puedes sentir cierto nivel de comunicación con la película. Ese es más o menos mi punto. No tienes que calentarte con los accidentes de tránsito para entender de que el aspecto sexual, lamentablemente, para bien y para mal, el aspecto sexual o lo privado del aspecto sexual o de la sexualidad en la sociedad actual, valga la sexualidad, ¿cierto? No, todos estamos incluidos ahí. Incluso las personas asexuales, ¿cierto? Porque son parte de la discusión. Y son parte del contraste entre sexualidad privada y la sexualidad más pública o normativa, ¿cierto? Entonces ahí estás como incluido. Ni siquiera la idea de cómo sentirse socialmente presionado a ser la mejor forma, la mejor versión de ti. Incluso en The Substance, en la película misma, eso no está limitado a las mujeres, porque en The Substance se muestran hombres también utilizando The Substance.
Entonces, eso tampoco está limitado a la sexualidad. Pero cuando la crítica empieza a evolucionar un poco más, cuando empieza como a sentarse más, ya con Sue y con Elizabeth, ¿cierto? Incluso su nivel como de discusión interpersonal, que básicamente es una persona, dos lados de una persona misma, ¿cierto? Batallando entre sí, como por tener el derecho o propiedad a ser la persona en sí. Incluso ese comentario no es tan empatizable así. Yo creo que en general uno siempre, o la mayoría de las personas, me perdonan si no son parte de eso, han sentido un poco ese deseo medio secreto de ser otra persona o de haber tomado algún rumbo distinto en la vida. Pero aún así, el contexto de Sue y Elizabeth es tan particular que a rato igual me perdía. Es como... Yo no soy una persona que está así como siempre perfecta como con todas sus personalidades ni nada, pero como que era súper difícil empatizar con eso. Porque para bien o para mal, uno tiene el privilegio de ser uno mismo, ¿cierto? Esa es la palabra, privilegio. Pero bueno, más o menos como cerrando la idea. The Substance me guió a través de una discusión sobre qué significa el body horror, de todas las formas que se usa, y el nivel como de empatía que uno tiene con estas obras, independiente de que en este caso sea la sexualidad, pueden ser otras, ¿cierto? Pero al fin y al cabo, la película es súper buena, al igual de como las de Cronenberg, porque eso demuestra que el body horror es tan extremo, es tan difícil de ignorar, que es como un ejercicio casi panfletario, así. Como que el body horror literal te escupe en la cara, como que te reta a... te desensibiliza y te reta a hacer estas cosas súper extremas, a cuestionarte, a salir de tu zona de confort. Es un género tan, pero tan importante, yo creo. Y me encanta que The Substance haya sido una película que la haya traído a la palestra como más abierta. La cantidad de crítica y de gente que dijo, no, es una película perturbadora, es demasiado extrema, porque funciona. Y la genialidad de la película es que utilizó el body horror a full. Demostró de que el horror, cuando está bien hecho, ¿cierto? El gore y la violencia cuando está bien hecha, persigue un propósito. Lo he defendido un montón de veces cuando he hablado de películas de terror. El terror no es como eh, gratuito porque sí. El terror es un ejercicio comunicacional. Y como digo, el body horror puede que sea el más panfletario de todo porque es extremo. Es como una cachetada así, pa, es como mira lo que está pasando aquí. Es obvio, tú no puedes como, a pesar de que sea fantástico y de que sea violento, agresivo y visualmente perturbador, es inignorable. Hacia el clímax de The Substance, cuando sale el monstruo, es inignorable. No solamente porque visualmente es chocante, no solamente por lo que hace es perturbador, sino porque es un reflejo directo de la realidad. El monstruo, cuoteando a Arkane, el monstruo que tú has creado, ¿cierto? Y no por nada el personaje de Dennis Quaid dice relativamente antes del clímax de la película, oh, yo la crié, o sea, no yo la creé, esta es mi creación. Que también es súper obvio, ¿cierto? Esta es mi creación. Estoy orgulloso de mi creación. Entonces, lo mejor de The Substance es que defiende un género que muchos de nosotros fanáticos del horror llevamos defendiendo hace mucho tiempo. Lo trae al mainstream y hace que sea más respetable. Y ojalá y haga de que más gente vaya hacia atrás y vea otras películas. Bueno, quizás no. Quizás no la última Crimes of the Future.
Disculpe, papi Cronenberg. Que ya pasó como un nivel de rareza un poco más. Pero sí, quizá ver eh, Crash, The Ringers, Naked Lunch, Videodrome, Scanners, ¿cierto? Quizá la original Crimes of the Future. Bajo otro prisma, ¿cierto? No simplemente relegarlos a este como, ay, meme de película de terror extrema y violenta, oh, no relegarlo a eso, sino como que darle la oportunidad que merecen, como ejercicios visuales y comunicacionales como con alta intención y que son básicamente más honestos de que simplemente a veces hacer un guión o un intercambio de palabras, ¿cierto? De alguna forma el intercambio de sangre es un poquito más auténtico que el intercambio de palabras cuando está bien hecho. Puede ser esa la situación. Pero la película es muy buena, hace un favor al género, em, es un reto para aquellos que no nos vemos 100% reflejados en su tema, porque igual puede ser algo excluyente, pero en el solo ejercicio de tratar de uno buscar el sitial dentro de la aparente exclusión de una película con un tema tan fuerte como este, el puro ejercicio de eso ayuda también, pues. Ayuda también a ir a llegar a estas conclusiones, a reflexionar sobre estos temas y, bueno, en último término, eso en sí ya es una victoria. The Substance, muy buena película, digna de llevar la antorcha del body horror al mainstream. Y nada, tengo que ver la última película de Cronenberg. No la he visto. Mm, Bueno, ese es mi tiempo. Ojalá y todo el mundo le dé una opción a esta película. Y a las películas de Cronenberg. Insisto, quizá no Crash. Sale Ultron en Crash. Ojo. Cuídense mucho. Gracias por escuchar. Y nos vemos en la próxima. Bye.